Abramos nuestras Biblias una última vez en el libro de Juan, capítulo 15. Comenzando en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vayamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo para esta última reunión juntos. Señor, necesitamos tu ayuda. Que tu verdad avance y que tu pueblo sea edificado. Señor, dirige todo en esta última reunión. Dirige nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor. Guíanos en el camino que deseas que sigamos, para que no solo empecemos a entender este pasaje, sino que su aplicación en nuestra vida sea una realidad creciente. Señor, sabemos tantas cosas y tan pocas son aplicadas. Señor, ayúdanos a no ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, y ser verdaderamente bendecidos. Señor, para aquellos que están aquí y que pueden no conocerte, que incluso en este texto puedan ver su gran necesidad de un Salvador. Señor, pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el último sermón, antes de comenzar a predicar, les di un resumen de todo lo que habíamos estado estudiando. No veo mucha necesidad de hacer eso en esta sesión nocturna, porque todavía debe estar fresco en su mente el resumen completo de lo que hemos revisado. En realidad, las notas de las que he estado predicando eran para el primer sermón que se suponía que debía predicar el viernes por la noche. Es solo que todo se ha extendido un poco. Tengo 6 sermones más, pero no creo que los cubramos todos esta noche. Hemos estado hablando sobre la imposibilidad de la vida cristiana. No es un cliché, no es una hipérbole. La vida cristiana es absolutamente imposible, aparte de permanecer en Cristo y extraer de él vida y fuerza espiritual. En la vida cristiana, Cristo y el Evangelio no son solo un elemento, son el elemento. Cristo lo es todo. Cuando la doctrina cristiana y el Evangelio son proclamados como deben serlo, y los hombres los rechazan, lo que necesitan saber es que no están rechazando una religión. No están rechazando ciertos principios. Están rechazando a una persona. Si estás aquí hoy y eres apático hacia el cristianismo, tal vez estés aquí por coerción, manipulación, o tal vez porque tus padres aún tienen autoridad sobre ti. Estás aquí, obedeces esas reglas, pero tu corazón no está aquí en absoluto. Sepan esto, no están rechazando una religión, no están rechazando un conjunto de principios. Ahora bien, hacer eso es muy peligroso, porque aquellos que dejaban de lado la ley de Dios, la ley de Moisés, eran apartados. Pero quiero que sepas lo que estás haciendo. Eres apático hacia la única persona que Dios ama más que a toda la creación combinada. Su Hijo. Cuando rechazas el cristianismo, sabe esto. Estás rechazando a aquel para quien fue creado el mundo entero. Sabe también esto, que Dios te tratará con dureza por tu arrogancia contra su Hijo. Sepa esto, que tal vez en tu humanismo,
tal vez en tu juventud, tal vez en tu necedad, hayas endurecido tu corazón como piedra contra Dios, y nada de lo que estoy diciendo te hace temblar. Como dijo una vez un joven, no tengo miedo de presentarme ante Dios, lo enfrentaré y aceptaré mi destino. Y el viejo predicador le respondió, joven, te derretirás delante de Dios como una pequeña figura de cera frente a un horno ardiente. Tu corazón orgulloso no demuestra nada más que tu propia estupidez. La creación testifica contra ti, y tú mismo sabes que el mismo Dios al que estás rechazando es aquel ante quien te presentarás. Así que quiero que sepas que cuando hablo de estos textos, hay dos grupos de personas aquí esta noche. Hay personas que están aquí porque aman a Cristo, y en ese amor están seriamente preocupados por agradarle y por crecer en santidad. Y hay otros aquí a quienes no les importa la santidad. Y la razón por la que no les importa la santidad es porque simplemente no les importa Cristo. Y ese es un lugar muy peligroso en el cual estar. Ahora vamos a comenzar. Hemos revisado varias páginas de notas y hemos visto muchas cosas, pero ahora vamos a dirigir nuestra atención a algo extremadamente importante. Cuando observamos nuestro texto, vemos algo, que 10 veces en este breve pasaje aparece una palabra. Es la palabra permanecer. Y he dicho una y otra vez que la única manera en que el cristiano puede ser fructífero en la vida cristiana es permaneciendo en Cristo. Ahora bien, si te digo esto, es muy importante que te explique lo que significa. Sabes, los predicadores son famosos por decirle a la gente qué hacer y luego no decirles cómo hacerlo. Recuerdo una vez, como cristiano joven, que un hombre predicó algo así como 1 hora y media sobre la necesidad de caminar en el Espíritu. Y fue un sermón fabuloso, y demostró a mi joven corazón que necesitaba caminar en el Espíritu. El único problema fue que nunca nos dijo qué significaba eso. Así que después del servicio me acerqué a él sin intención de discutir. Estaba contento con lo que había escuchado. Pensé que era muy edificante. Simplemente pensé, soy un cristiano muy inmaduro. No tengo idea de lo que significa caminar en el Espíritu. Entonces me acerqué a él y le dije, Señor, wow, eso fue maravilloso. Lo veo en las Escrituras. Necesito caminar en el Espíritu, pero Señor, no sé lo que significa. Ese hombre se molestó mucho conmigo. Dijo todo tipo de cosas, pero nunca me explicó lo que significaba caminar en el Espíritu. Y me alejé como un joven cristiano pensando, ese hombre nos dijo que hiciéramos algo que él mismo no sabe cómo hacer. Por lo tanto, nos pidió que hiciéramos algo que él mismo no está practicando. Así que siempre queremos ser cuidadosos, siempre que exhortemos a las personas a hacer algo, de poder explicarles lo que significa. Y por eso les he dicho que la única manera de ser fructíferos en la vida cristiana es permaneciendo en Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Primero que nada, la palabra permanecer no es tan compleja en griego, es meno. Significa permanecer, quedarse, habitar. Ahora, cuando introducimos la metáfora de una rama, puedes ver que una rama debe estar conectada vitalmente a una vid para que esa rama continúe con vida y pueda dar fruto. Así que de alguna manera, tú y yo debemos estar conectados vitalmente con Cristo. Aquí es donde aparecen dos caras de una moneda. Y esto suele ser el caso en el cristianismo. Tenemos dos caras de una moneda. Una es posicional y la otra es nuestra experiencia real. Ahora quiero hablar primero sobre la posición, lo que estaba explicando en la última sesión. Si realmente eres cristiano, y no lo digo a la ligera, porque la mayoría de las personas en América que se llaman cristianos no lo son. Y algunos de ustedes que se llaman cristianos posiblemente no lo sean. Es muy importante entender esto. Déjenme decirlo de esta manera. Si te consideras un cristiano carnal, estás perdido. Simplemente perdido. ¿Pecan los cristianos? Sí. ¿Pueden caer en pecados graves? Absolutamente. ¿Pueden vivir una vida continuamente carnal sin fruto? Absolutamente no. Si eres un verdadero creyente, estás vitalmente conectado con Cristo. Él es la vid.
Tú eres la rama, Él es la cabeza. Tú eres el cuerpo. Tenemos muchas metáforas como esta para indicar esta posición única que ahora tenemos en Cristo. Otra es que la Biblia habla a menudo en esferas, locativamente. Por ejemplo, estás en la esfera de Adán o en la esfera de Cristo. Estás en la esfera de la condenación o en la esfera de la justificación. Estás en la esfera de la carne o en la esfera del espíritu. Entonces, si genuinamente eres cristiano, eres una rama y estás vitalmente conectado. Pero aquí es donde debemos entender algo. Esta posición que tenemos nunca nos lleva en el Nuevo Testamento a ser pasivos. Más bien siempre promueve una aplicación celosa de esta verdad. Un deseo de que esta verdad se manifieste en nuestra vida, que se haga evidente. Y permítanme usar una palabra que a muchos les da miedo, que sea experimentada, que sea una realidad real. Uno de los hombres que fue clave en mi discipulado hasta hoy usa una palabra que siempre me lleva al centro. Él dirá esto: sí, Paul, pero ¿es una realidad en tu vida? Cuando escuche un sermón dirá: ahí había realidad. Y eso es de lo que estamos hablando. No solo una suposición teológica o una verdad proposicional teológica, sino que sea una realidad creciente. ¿Experimentas dar fruto? ¿Experimentas comunión con Cristo? Puedes citar todos mis credos favoritos, pero eso no garantiza que experimentes las verdades que allí se encuentran. Ahora, como cristianos, estamos unidos a Cristo, pero en la vida cristiana, la santificación es progresiva. Creo que todos ustedes estarían de acuerdo con eso. Es progresiva. Permítanme explicar qué significa eso. Cuando piensan en la santificación progresiva, probablemente piensen que a medida que creces en tu vida cristiana, te vuelves más santo y más santo. Eso es cierto. Es verdad. Pero muchas veces dejamos fuera cosas de esa fórmula que deberían incluirse. Por ejemplo, el arrepentimiento. ¿Sabías que el arrepentimiento también está sujeto a la santificación? Hay un sentido en el que me arrepentí para salvación, pero estoy creciendo en arrepentimiento. ¿Sabías eso? Estoy creciendo en un arrepentimiento salvador. Me arrepiento más ahora. Veo más pecado ahora. Mira, estoy creciendo en fe. Mi fe también está sujeta a la santificación. Hubo un momento en que creí para salvación, pero esa fe ha sido sometida a la santificación en los últimos 30 años. Es más profunda, es más fuerte. Es lo mismo con el fruto. Un nuevo creyente inmediatamente comienza a dar fruto, ¿de verdad? Y muchas veces, los primeros meses de nuestra vida, vemos una cantidad abundante de fruto, pero debemos estar creciendo en nuestra capacidad de llevar fruto. Un creyente, en el momento en que cree, entra en comunión con Cristo y experimenta eso. El amor de Dios es derramado en su corazón. Pero a medida que crece en Cristo, esta experiencia inicial del amor de Dios, de la morada del Espíritu, debería aumentar. Debería volverse más madura. Eso no significa que van de experiencia en experiencia o de una manifestación mayor a otra aún más grande, sino que se refiere a la realidad. Cada una de estas cosas que nos suceden en la salvación se convierten en una realidad más profunda y comienzan a manifestarse de una manera mayor en nuestra vida. Voy a tomar una definición de D. A. Carson. Lo voy a citar varias veces a lo largo de la enseñanza de esta noche porque dice cosas absolutamente maravillosas. A. Carson es un erudito del Nuevo Testamento bien conocido y ha sido de mucha ayuda para casi todos los ministros que se preocupan por la palabra de Dios. Él define permanecer de esta manera. La metáfora de la vid se extiende un poco cuando se les da a las ramas la responsabilidad de permanecer en la vid. Ahora, si notas, él dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pero luego sale de esta metáfora y nos dice que necesitamos hacer algo para continuar permaneciendo. Sabes, las ramas simplemente están allí, ¿verdad? Pero hay algo que debemos hacer. Y básicamente debemos cultivar esta relación que tenemos. Él dice esto. El punto es claro. Una dependencia continua de la vid, una confianza constante en ella, una absorción espiritual persistente de su vida. Esto es la acción.
condición o ingrediente indispensable y esencial de la fructificación espiritual. Hasta este momento, ¿te das cuenta de lo que he estado haciendo? He estado preparando el terreno para este momento. He estado tratando de mostrarte que no puedes hacer nada aparte de la vida y el poder de Cristo. También he hablado mucho sobre la providencia de Dios. Cómo Dios en su providencia enviará pruebas a nuestro camino, dificultades, cosas que no podemos superar, obstáculos que nosotros mismos no podemos soportar. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Es porque nos odia? Absolutamente no. Todos estos vientos fuertes están diseñados para convencernos a ti y a mí de que simplemente no podemos. En el Manifiesto Cristiano, que es por supuesto el Sermón del Monte, la primera virtud que se nos da es esta: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que viven en una profunda dependencia de Dios. ¿Qué es lo más honroso para Dios que podemos hacer? Vivir en una profunda dependencia de Él. ¿Qué es lo más deshonroso que Israel hizo alguna vez? Independencia. ¿No es cierto? Lo más deshonroso que Israel hizo bajo el antiguo pacto fue ser independiente. No te necesitamos. Podemos hacer esto por nuestra cuenta. ¿Te das cuenta de que casi toda actividad salvadora de Dios no comienza hasta que primero Él vacía a los hombres de toda esperanza de salvarse a sí mismos? Ya sea Israel en Egipto, José en la prisión, Gedeón contra los madianitas, ¿qué está haciendo constantemente? Constantemente nos vacía de nosotros mismos, de la autoconfianza, de la autosuficiencia. ¿Por qué? Para que vivamos en absoluta y total dependencia de Él. ¿Puedes ver lo vital que es esto? Ahora podrías estar pensando, hermano Paul, simplemente sigue adelante. No, no puedo. Como mencioné hace 2 noches, fue necesario que Pedro cayera. ¿Por qué? Hizo esa declaración independiente, confiada en sí mismo del tipo John Wayne, allí en la cena de la Pascua. Aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Él tenía que caer. Era necesario que Satanás lo zarandeara y que cayera. ¿Por qué? Para librarlo de eso. Es independencia. Mira esto. El gran Pedro, la roca, niega a Cristo delante de una simple sirvienta. Era necesario. Algunos de los predicadores antiguos solían decir: Cristo pasó 3 años vaciando a los discípulos para poder llenarlos en un segundo en el día de Pentecostés. Quiero decir, Dios puede llenarte así de rápido. La parte del vaciamiento es problemática. Y así Él constantemente está haciendo esto, constantemente enviándonos cosas para vaciarnos, pero para hacernos aferrarnos a Él. Aferrarnos a Él. Ahora, hay 3 aspectos de permanecer en Cristo. Porque te acabo de decir que necesitas aferrarte a Cristo. Necesitas dejar a un lado la autosuficiencia y la independencia, y necesitas aferrarte a Él. Pero ahora probablemente estés pensando, si eres una persona reflexiva, está bien, pero otra vez, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay 3 aspectos en esto. Y voy a tomar parte de la definición de D.A. Carson y usarla dentro de estos 3 aspectos. Permanecer en Cristo es a través de una dependencia continua en su palabra, una sumisión constante a su palabra y una absorción espiritual persistente de su palabra. Miren el versículo 7, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora miren el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabes? La antigua canción dice: confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús sino confiar y obedecer. Eso podría sonar como un cliché, pero déjame compartir algo contigo. Confía y obedece. No hay otra manera de ser feliz en Jesús. Lo siento. Sé que vives en una cultura donde puedes entrar a cualquier librería cristiana y encontrar 1000 libros sobre 10 pasos para hacer esto. Lo siento, no hay soluciones rápidas, ni cristianismo de microondas, ni arreglos instantáneos aquí y allá. No, mi amigo. Se te ha dado un libro que, me atrevo a decir, la mayoría de nosotros desprecia. Dices: yo no lo desprecio. Déjame compartir algo contigo. ¿Alguna vez has sido un predicador callejero?
Sabes, hay algo peor que una multitud dándose la vuelta y enfureciéndose contigo. ¿Sabes qué es peor? Que te ignoren por completo. Que estés ahí predicando y pasen junto a ti por horas como si no estuvieras allí. Hubo un tiempo en mi vida en que realmente pensé que era invisible. No, lo peor que puedes hacer para despreciarme es ignorarme por completo, que ni siquiera valga la pena discutir conmigo. Ahora, ¿ves el descuido de la palabra de Dios? Siempre nos preguntamos, ¿dónde está el poder? ¿Ves a un hombre o una mujer que parece estar dando fruto, lleno de poder y celo, y quieres encontrar su secreto? El problema es que no hay secreto, y cuando te dan la respuesta, no te va a gustar. ¿Cuál es? No tengo sabiduría ni entendimiento propio. No sé cómo caminar del dormitorio al baño sin la palabra de Dios. Este mundo es un campo minado lleno de peligro. No tengo capacidad telepática para discernir dónde están ocultas todas las minas, pero tengo un mapa. No sé cómo discernir las cosas de Dios, pero se me ha dado la verdad en las Escrituras. Lo siento, querido amigo, si esperabas descubrir algo realmente novedoso sobre cómo permanecer en Jesús. Lo siento, pero esto es lo primero y lo más importante. Él te ha dado su palabra. Regresaré al viejo John Bunyan. Decían de él que si cortaba sus venas sangraría Biblia. ¿Te das cuenta de lo que significa? Es ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la palabra, no necesariamente buscando ser transformado por ella, sino reconociendo la importancia de la palabra y viviendo en la palabra. Y sin que siquiera te des cuenta, comienzas a adquirir sus características. Déjame darte un ejemplo vulgar, trivial y común. Digamos que vienes a mí con una gran herida en tu frente, una masa ensangrentada, y dices, hermano Paul, he ido a todos los doctores del mundo. Nadie puede averiguar por qué tengo esto. ¿Podrías orar al Señor para que te dé sabiduría con respecto a esto? Y yo digo, bueno, no soy doctor, pero seguro oraré por ello. Pero decido un día ser práctico, y te observo durante 24 horas. Y noto que a la 1 de la mañana, el reloj marca la hora y te levantas de la cama, golpeas tu frente contra una pared de ladrillos una vez y vuelves a acostarte. A las 2, te levantas y golpeas tu frente 2 veces contra la misma pared, y así sigues. Después de 24 horas, regreso a ti y te digo, mira, no soy médico, pero creo haber encontrado tu problema. Si dejas de golpear tu cabeza contra la pared cada vez que el reloj marca la hora, creo que tu frente sanará. Dices, eso es absurdo. Y yo digo lo mismo sobre ti. Desprecias las Escrituras. Lo siento. Y luego, ¿sabes lo que ha hecho el evangelicalismo en América? Se ha conformado a tu carne. Si lo he escuchado una vez, lo he escuchado 1000 veces. Personas, maestros y pastores en la educación cristiana diciendo, ya no vivimos en una cultura donde la gente puede prestar atención por 5 minutos, así que tenemos que darles pequeñas cápsulas de sonido sobre el cristianismo. ¿Sabes lo que hemos hecho? Somos el primer grupo de cristianos en la historia que ya no cree que nuestra cultura debe conformarse al libro. Ahora estamos tratando de conformar el cristianismo a la cultura. Yo digo, si nuestra cultura se ha vuelto demasiado tonta para leer durante media hora, entonces en la iglesia no debemos ceder a eso, sino comenzar a enseñar a las personas cómo pensar, cómo leer y cómo meditar. Apagar los televisores, apagar conversaciones vanas y adentrarse en el libro. Déjame compartir algo sobre la cultura occidental. Ahora quiero ser muy cuidadoso aquí, pero quiero hacer unas pocas observaciones que pueden ayudarte a entender algo sobre ti. Todo el mundo dice, la cultura occidental esto, la cultura occidental aquello. No debemos tratar de imponer la cultura occidental a otras culturas. Déjame decirte algo sobre la cultura occidental. La cultura occidental incluye las Américas y también Europa occidental. Creo que todos están familiarizados con eso. Antes de la llegada del cristianismo, la cultura occidental significaba que éramos un grupo de personas tribales viviendo en el norte de Europa, corriendo desnudos, pintándonos de azul y comiéndonos unos a otros.
Esa era la cultura occidental. ¿Qué cambió la cultura occidental? La llegada del cristianismo. Y debido al cristianismo, dejamos de adorar palos, arroyos, grillos, hachas y cuernos. Llegamos a entender al Dios viviente y comenzamos a entender la creación a la luz de ese Dios viviente. Nuestra cultura empezó a cambiar. Las más grandes alturas de la literatura, el arte, la música y todo lo que Europa logró se deben a la llegada del cristianismo, que transformó a un grupo de bárbaros pintados de azul. Eso es lo que hizo el cristianismo. Pero ahora, porque hemos rechazado el cristianismo, hemos rechazado al Dios del cristianismo, estamos volviendo a ser bárbaros caníbales una vez más. Oh sí, podemos hacer todo tipo de cosas con computadoras y tecnología. Somos fabulosos en TI, pero nos estamos convirtiendo en bestias inmorales. El punto que estoy tratando de hacer es este. ¿Quieres una solución rápida? La solución rápida es esta. Pasa tu vida renovando tu mente en la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios como si tu vida misma dependiera de ello. Porque, amigo mío, puedo asegurarte que así es. Ponlo de esta manera. D.A. Carson escribe, si permanecen en mí equivale a hacer todo lo que Jesús manda. Esas palabras deben arraigarse tanto en la mente y el corazón del discípulo, que la conformidad a Cristo, la obediencia a Cristo, sea lo más natural del mundo. Ahora mira, no puedes llegar ahí aparte de la palabra. Déjame leer eso de nuevo. Esas palabras, las enseñanzas de Cristo, deben arraigarse tanto en la mente y el corazón del discípulo que la conformidad a Cristo, la obediencia a Cristo, sea lo más natural del mundo. ¿Cómo va a suceder eso? Ahora, volvamos a algo que amo profundamente. La ley de Dios. Los libros de sabiduría. ¿Y qué vemos una y otra vez? ¿Qué debía hacer el rey en Deuteronomio? Escribir todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? ¿Para mejorar su caligrafía? Absolutamente no. Era para que esas palabras quedaran firmemente arraigadas en su corazón y mente. Es interesante cuando vas a la Biblia y haces este tipo de estudio. ¿Cómo estudiar la Biblia según la Biblia? Y sabes, encontrarás que hay solo unas pocas referencias sobre estudiar. ¿Sabías eso? ¿Sabes lo que menciona en gran parte? Memorización y meditación. Arraigar la palabra de Dios en tu corazón. Como dice un viejo predicador que amo mucho, amigos, esto no es ciencia de cohetes. Lo dice como si combinara ciencia de cohetes con cirugía cerebral. Dice esto no es cirugía espacial, es simple. Tomas la palabra de Dios y la lees, y la lees, y la lees, y la estudias. Y si no la entiendes, no importa. Sigues trabajando en ella, porque tu vida depende de ello. Como dije la otra noche, algunos de ustedes dicen, bueno, no soy un lector. Pero si tu empresa te ofreciera un trabajo con el doble o triple de tu salario actual, pero tienes que memorizar un manual de 600 páginas, te aseguro que te quedarías despierto día y noche para memorizarlo. Tu esposa estaría contigo, sirviéndote café y animándote porque quiere un dormitorio nuevo. Tus hijos gritarían, ¡viva papá! ¡Vamos papá! Y haríamos algo así por algo tan patético como el dinero. Para comprar ropa tonta con nombres de diseñadores importantes. ¡Qué pueblo tan patético! Y aún así, dejamos que la eternidad se escape de nuestras manos y no movemos ni un dedo. Ahora, ¿qué aspecto tiene esto? Quiero leerte algunos textos que han sido muy útiles para mí. Pero ahora, quiero que escuches estos textos como si nunca los hubieras oído antes. Eso a menudo es muy útil. Conocí a un pastor anciano que cada 3 años cambiaba su Biblia. Pasaba 3 años leyendo toda su Biblia, llenando las páginas con notas y notas. Y luego ponía esa Biblia en un estante y compraba una nueva porque quería escuchar la palabra nuevamente, fresca, sin sus notas. Quería que Dios le hablara de nuevo. Ahora escucha esto como si nunca lo hubieras oído antes. Esto es muy útil. Tal vez lo trates como un cliché, una pieza sin sentido de poesía del Nuevo Testamento. Pero quiero que lo escuches como si tuvieras que tomarlo en serio. Este es el Dios encarnado hablando, Jesucristo. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un sentido en el que sé que crees esto, pero también hay un sentido en el que no lo crees en absoluto. Él está diciendo que cada aspecto de tu vida debe ser gobernado, alimentado, conformado y empoderado por la palabra de Dios. Déjame hacerte una pregunta. Aquellos de ustedes que están casados, ¿cuánto tiempo han dedicado a estudiar el matrimonio en las Escrituras? Quiero decir, es la relación más importante que tienes en esta tierra. ¿Estás haciendo lo que dice aquí? Que tu matrimonio esté siendo conformado por cada palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, el matrimonio es lo suficientemente difícil cuando sabes lo que dice la palabra de Dios. Cuánto más difícil es cuando ni siquiera sabes lo que dice. A veces pregunto a los directores de música. Visito una iglesia con un gran programa musical y les hago una pregunta. ¿Eres el líder de alabanza? Sí. ¿Has estudiado la adoración desde el Génesis capítulo 1 hasta el libro de Apocalipsis? Bueno, no. Entonces, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo es agradable a Dios? ¿Cómo puedes saberlo? La triste realidad ahora es que responden, bueno, realmente no importa. Básicamente se deja a lo que sentimos. No, no es así. No lo es. La manera en que te vistes. Ahora sé que empiezo a sonar como un predicador fundamentalista de los años 50, ¿verdad? Pero déjame hacerte una pregunta. La forma en que te vistes. ¿Has ido a las Escrituras a preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer? La forma en que hablas, tus relaciones, en qué participas y en qué no participas. Mira lo que Él dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes cuál era el genio de los puritanos? Ahora, no estoy de acuerdo con los puritanos en absolutamente todo. Son hombres. Pero ¿sabes cuál era su genialidad? Que realmente buscaron conformar cada aspecto de sus vidas a la palabra de Dios. Ahora, como todos nosotros, fallaron en algunas áreas. Fueron demasiado lejos o no lo suficientemente lejos en algunos puntos. Pero fueron uno de los pocos pueblos que caminaron por este planeta que dijeron, cada aspecto de la vida debe ser conformado a la palabra escrita de Dios. Nosotros no creemos eso. De hecho, vivimos en una cultura ahora donde básicamente creemos en un Jesús indefinido y luego hacemos lo que nos parece correcto. No, mi querido amigo, escucha, no temes y confías en ti mismo. Lo demuestras cada día al caminar según lo que crees que es correcto. No hagas eso. Permanecer en Cristo es pedir, Señor, estoy en un mundo caído. Hay un sentido en el que, aunque he sido regenerado, todavía tengo miembros caídos en mi cuerpo, incluso una mente caída. Vivo en un mundo caído, estoy detrás de las líneas enemigas. La sabiduría no nació conmigo, no morirá conmigo. Debo tomar este libro. Otra vez regreso al progreso del peregrino, es el libro que lo guió, el libro. Escucha este texto, él le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabes algo? El creyente promedio ni siquiera sabe lo suficiente de la ley como para determinar si se ha desviado de ella o no. ¿De verdad? Hablamos de obediencia, pero antes de que pueda venir la obediencia, debe haber conocimiento. Y hay tal descuido de la palabra de Dios que ni siquiera sabemos cuándo estamos caminando en desobediencia. Es por eso que podemos hacer cosas horrendas en el contexto de la llamada iglesia local, y ni siquiera sentirnos convictos al respecto. Ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. Así que para que tengas éxito donde quiera que vayas, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esto no debe interpretarse en el contexto de los televangelistas. No está diciendo que prosperarás financieramente. Significa que prosperarás en la voluntad de tu Dios y serás un siervo útil para Él. Eso es lo que significa ser fructífero.
Permanecer en Cristo es tomar este regalo de sus enseñanzas y aprender a seguirlo. Ahora, como vemos aquí en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Déjame decir unas pocas cosas. Quiero establecer un equilibrio aquí. No quiero tirar al bebé con el agua del baño. Quiero explicar esto. El fin de todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito final de todo. Como mencioné antes, el cristianismo no es principalmente una religión ética o moralista. No se trata solo de cumplir reglas. No lo es. Se trata de una relación íntima con el Dios viviente. Amarlo con todo nuestro corazón y entrar en relaciones íntimas con las personas, amándolas con todo nuestro corazón y mostrándoles la misericordia que Dios nos muestra. Ese es el cumplimiento de la ley. Pero nuevamente, somos un pueblo en una cultura muy distorsionada, y la sabiduría no nació contigo en tu nacimiento físico. Y quiero decirte, la sabiduría tampoco nació contigo en tu nacimiento espiritual. La sabiduría es algo que se adquiere. Ahora que te has convertido en cristiano, tienes la capacidad de adquirir sabiduría. Pero la sabiduría es necesaria. Ahora, cada vez que hablo en los últimos años sobre la ley de Dios, los mandamientos de Dios, todos fruncen el ceño y se enojan. Dicen, estamos libres de la ley, estamos libres de la ley. Y pienso, ¿alguien sabe realmente lo que significa eso ahora? Libres de la ley. La ley no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada. Estamos libres. ¿Libres de qué? ¿Libres para hacer lo que quieras? ¿O significa que simplemente debemos amarnos unos a otros? Pero aquí radica un gran problema. Las personas tienen algunas ideas realmente distorsionadas sobre lo que es el amor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero decir, si decimos que ya no necesitamos la ley, que no necesitamos pensar en ella ni leerla, entonces ¿sabes qué tendríamos que hacer? Literalmente, tendríamos que cortar el libro de los Salmos y tirarlo. ¿Te das cuenta de eso? Porque el libro de los Salmos dice una y otra vez, me deleito en tu ley, tus preceptos son verdaderos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como dijo una vez una persona durante una reunión que estaba realizando, estamos libres de la ley. Estás tratando de ponernos bajo el yugo de la ley que nos oprime y nos limita. Y yo respondí, vaya, déjame hacerte una pregunta. Acabas de decirme que la ley de Dios es opresiva, que te restringe y te esclaviza. ¿De acuerdo? Repasemos algunas de las leyes y dime cuál de estas te está limitando de hacer lo que realmente quieres hacer. Veamos, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Te molesta eso? ¿Eso te está restringiendo de tener otros dioses? Probemos otra. No robarás a la esposa de tu prójimo. ¿Eso es opresivo para ti? ¿Es una restricción? Y continué, no mentirás. Fui repasando las leyes de Dios que pude recordar y al final vi que la persona comenzó a hundirse en su silla porque entendía lo que estaba pasando. Dije, si estas hermosas leyes te parecen opresivas y te están restringiendo de hacer lo que realmente quieres, ¿qué tipo de persona tan malvada eres? ¿Ves lo que quiero decir? Ahora, cuando dice que estamos libres del yugo de la ley, lo que significa es que todas esas leyes detalladas de sacrificios y ceremonias han sido cumplidas en Cristo. Esa es una parte. Pero la parte más importante es esta. La ley dice, haz esto y vivirás. Ahora, quiero decirte algo. Eso no es malo. Esa declaración no es pecaminosa. Pero aquí está el problema. Estamos bajo el yugo de la ley porque no podemos hacer esas cosas. Y por lo tanto no podemos vivir. Y por lo tanto deberíamos morir porque hemos violado toda la ley. Estamos libres de esa maldición de la ley, pero no porque la ley sea mala, sino porque nosotros éramos malos. Estamos libres porque Cristo ha cumplido la ley y ha muerto en nuestro lugar. Entonces, no somos justificados por la ley, y no deberíamos ser personas legalistas que intenten destruir a los demás con reglas. Pero la realidad es esta.
Me deleito en la ley de Dios. Amo el libro de Proverbios. Incluso me emociono por mandamientos del Antiguo Testamento como este. Deberás construir una barandilla alrededor del techo de tu casa. Y alguien podría decir, ¿tienes una barandilla en el techo de tu casa? No. ¿Entonces estás desobedeciendo esa ley? No. Hay que entender qué está diciendo. Construías una barandilla en el techo de tu casa porque, en ese tiempo, la mayoría de las personas vivían y pasaban tiempo en el techo durante el verano. Construías esa barandilla porque amabas a tu prójimo y no querías que se cayera. De hecho, algunas de nuestras leyes comunes en este país sobre propiedad y el bienestar de otros están basadas en esa ley. De hecho, no encuentro nada en la ley que sea desagradable. Puedo deleitarme en ella. La ley, la sabiduría que se encuentra en Proverbios y en la misma ley, protege mi matrimonio. Me muestra cómo criar a mis hijos. Así que si me dices, Washer, no me pongas bajo el yugo de la ley, te responderé, exactamente qué es lo que quieres hacer. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? Permanecer en Cristo no se completa únicamente con nuestra obediencia a la palabra de Dios, porque nuestra relación es mucho más que eso. Pero permanecer en Cristo no puede separarse de su palabra, de sus mandamientos y de la obediencia a Él. Necesitas, ¿qué dice Romanos 12:2? Renovar nuestra mente en la palabra de Dios. ¿No es asombroso? Algunos de ustedes vinieron aquí esta semana y probablemente no han estado antes en esta iglesia y dicen, vaya, leen demasiado la Biblia en sus servicios. Es un poco aburrido sentarse y escuchar cómo leen todo un capítulo. ¿Qué dice eso sobre ti? ¿Qué dice sobre el cristianismo contemporáneo? Que ni siquiera se lean las Escrituras, cuando exactamente en 1 Timoteo se dice que deberían ser leídas públicamente. ¿Ves? La razón por la que somos tan débiles en el cristianismo de hoy es por nuestro descuido de la palabra. Ahora escucha esto. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fructificación. ¿Ves esto? Cuando Jesús enseña, por favor entiéndeme, no es plagio, ¿de acuerdo? Porque Él escribió el Antiguo Testamento. Pero la mayor parte de su enseñanza del Evangelio se extrae directamente de lo que Él dijo en el Antiguo Testamento. ¿Entiendes eso? Él ha estado hablando sobre dar fruto por mucho tiempo, y cada vez que habla de ello, tiene algo que ver con su palabra, con la palabra de Dios. Jóvenes vienen a mí y dicen, hermano Paul, he estado escuchando tus sermones, quiero crecer, quiero ser usado por Dios, ¿qué debo hacer? Siempre les digo, Robert Murray M'Cheyne, y ellos responden, ¿quién es ese? Era un joven que murió a los 28 años, y probablemente había avanzado más en santidad que casi cualquiera a esa edad, y tenía una lista de lectura. Leía el Nuevo Testamento 2 veces al año y el Antiguo Testamento 1 vez al año. Haz eso. Obtén su lista de lectura. Hazlo. Lee las Escrituras una y otra vez. Y si eres un nuevo creyente, no voy a decirte, deberías leer un poco. Hombre, si eres un nuevo creyente, probablemente estás lleno de entusiasmo. Lee la Biblia durante horas al día. Consúmela. ¿Quieres ser usado por Dios? Demuéstralo. ¿Quieres ser fructífero? Demuéstralo. Oh, querido amigo, mi único arrepentimiento en los últimos 30 años no es haber estudiado demasiado la Biblia, sino haberme permitido distraerme tanto de ella. Así que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, saturar nuestras vidas con su palabra y buscar obedecerlo. Ahora, pasemos al segundo punto. Permanecer en Cristo también implica una dependencia continua en la oración, una confianza constante en la oración, y una absorción espiritual persistente de la vida y el poder de Jesucristo a través de la oración. Permíteme citar nuevamente a Dosa Carson. El texto sugiere que el fruto en la metáfora de la vid representa todo lo que es producto de una oración efectiva en el nombre de Jesús. Ahora,
Quiero que miremos esto. Observemos el versículo 7. Es muy interesante. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Miremos el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora veamos esto. Esto es extremadamente importante. Hay mucho misterio aquí que no puedo explicar. Nadie puede. De hecho, si encuentras a alguien que puede explicarlo por completo, aléjate de él, porque es un hereje. Hay un misterio en este pasaje. Es uno de esos textos en los que simplemente debes tomar a Dios en su palabra. Porque si intentas hacerlo encajar en algún sistema de pensamiento, terminarás explicando el pasaje fuera de su contexto. Y no quieres hacer eso. ¿No es sorprendente que en ambos pasajes Jesús esté hablando de la oración en el contexto de llevar fruto? Que para ser un cristiano fructífero la oración es absolutamente esencial. Orar en el nombre de Jesús. Orar creyendo que Dios lo hará. Pero también quiero que notes algo. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? No estamos hablando de una persona que descuida la palabra de Dios, cuya mente no está renovada en absoluto, que no tiene el entendimiento de la mente de Cristo. No estamos hablando de alguien que no tiene conocimiento bíblico y simplemente pide muchas cosas. Porque usualmente lo que piden son cosas carnales y fuera de la voluntad de Dios. Estamos hablando de una persona que permanece en Cristo y cuyas palabras permanecen en ella. ¿Qué es esto? Estamos hablando de alguien que, a través de su constante absorción de la palabra de Dios, su constante alimentación con la palabra, comienza a desarrollar ¿qué? La mente de Cristo. Empiezan a conocer, como dice Romanos 2:2, cuál es la voluntad de Dios. Dice, renovad vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es la oración? John Piper la describe como un walkie-talkie de guerra. Y estoy de acuerdo con él. De hecho, es muy difícil para mí ver la oración separada de nuestro lugar en el reino de los cielos. La mayoría de las personas entienden la oración de manera equivocada. Ven la oración como, creo que tengo una necesidad, y le pido a Dios que la satisfaga. Ese no es el contexto de la oración. El contexto de la oración se establece claramente en Mateo 6, donde Jesús dice, orad de esta manera. Ahora escucha muy cuidadosamente, no lo conviertas en un cliché. Padre nuestro que estás en los cielos. Detente ahí. Veamos esto desde una perspectiva perfecta de psicología de la oración. Mira cómo él está dirigiéndose a Dios. Padre nuestro. Wow, esto demuestra la intimidad, ¿no es así? Pero luego continúa, que estás en los cielos. Tu Padre resulta ser el Dios del universo, y deberías tratarlo como tal. Muchos de ustedes jóvenes fueron criados sin ningún respeto hacia la edad, la autoridad o cualquier otra cosa. Un día estaba en el colegio de un predicador muy famoso, John MacArthur, por si te lo preguntas, y enseñé allí por 2 días. Mientras caminaba pensaba, vaya, John MacArthur está aquí, me pregunto si podré verlo. ¡Qué privilegio! Y tengo 50 años, pero estaba emocionado por la posibilidad de verlo. Entonces estudiantes de 17 años se me acercaban y decían, «Hey Paul, ¿ya viste a John?» Yo respondía, «¿John? ¿John quién?» «John MacArthur». Y los miraba y les decía, «Tengo 50 años, he caminado por el fuego con Cristo, he sufrido por la causa de Cristo, llevo cicatrices de batallas, y ni siquiera yo lo llamaría por su nombre de pila. No tenemos sentido de honor hoy en día. Y cuando vamos a Dios, esta idea de que Abba Padre significa papi, se ha malinterpretado muchísimo. Sé cuidadoso. Esa interpretación no es del todo correcta. Demuestra intimidad, sí, pero no significa papi en el sentido moderno. No refleja el otro aspecto de esa intimidad, que es el respeto reverente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos.
Así que tienes este perfecto equilibrio entre intimidad y temor reverente. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Esto establece el contexto para toda oración. Todo lo que pidas, todo lo que hables con Dios, deben marcarse dentro de este deseo supremo, que su nombre sea santificado, exaltado, especial y glorificado por encima de todo. Es básicamente lo que dice en Malaquías. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi nombre será grande entre las naciones. Ese es el contexto de la oración. Todo tu tiempo de oración, todas tus peticiones deben ser parte de este contexto. Que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Eso es orar. Si no tienes este contexto, no estás realmente orando. Ahora, cuando hablamos de pedir cosas al Padre, debemos tener cuidado. Durante muchos años he lidiado con problemas físicos. Mis caderas han sido reemplazadas, mi muñeca es de metal y he vivido con mucho dolor. Y honestamente he orado para que Dios me sane. Y en cierta medida Él me ha ayudado mucho este último año. Pero quiero que entiendas algo. El contexto de esa oración no era simplemente, Señor, cúrame, porque duele mucho. El contexto era, Dios, si por mi sanación tu nombre será exaltado, tu reino avanzará y tu voluntad será hecha, entonces por favor sana mi cuerpo. Pero si no, entonces déjame morir en este dolor, siempre y cuando venga tu reino. ¿Ves cómo cambia todo? Todas nuestras peticiones a Dios deben estar dentro del contexto de nuestro mayor deseo, su gloria y el avance de su reino. Ahora estás orando. No es solo, tengo un deseo, una necesidad, es, sea lo que sea que traiga gloria a tu nombre. Y en ese contexto, con esa mente de Cristo, empiezas a orar. Y nota esto, orar en el nombre de Jesús. ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo cosas que dan fruto. Estás pidiendo cosas que tienen valor eterno, no caprichos temporales o carnales. Y algo comienza a suceder. Desapareces del centro de la ecuación. Tu oración se convierte en Señor, soy solo un instrumento. Esto no se trata de mí, se trata de ti. Si a través de esta prueba tu reino avanzará, entonces por favor, permíteme permanecer en ella. Quítala solo cuando el propósito se haya cumplido. Todo en mi vida es para un solo objetivo, el avance de tu reino. Eso es orar. He asistido a reuniones de oración en iglesias y déjame decirte, es suficiente para romperte el corazón. Literalmente suena como una convención médica. Sé que debemos orar por los enfermos. Lo entiendo. Pero he estado en reuniones de oración en los Estados Unidos donde 45 minutos se pasan con personas compartiendo historias sobre enfermedades y ni siquiera oran. Gran parte de eso es puro chisme. Mientras tanto, hay 4.000 millones de personas que nunca han escuchado un evangelio claro. Hay creyentes que están siendo masacrados en Irán. Hay necesidades urgentes en el reino y lo único que podemos orar son problemas de salud menores. ¿No te parece que hay algo terriblemente mal? Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos visita en nuestras reuniones de oración? Porque no estamos orando por su reino. Él promete, buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Si deseas ser fructífero, debes orar. Debes leer la palabra y orar. Dios, hazme fructífero. Hazme fructífero. Y mientras comienzas a entender la voluntad de Dios, por ejemplo, es la voluntad de Dios que toda criatura bajo el cielo escuche el Evangelio. Entonces oras, ayunas, y un día recibes una llamada en la que te informan que un país entero se ha abierto a la predicación del Evangelio. Eso es orar. Oras por tu familia endurecida al Evangelio. Oras y ayunas, y un día, conforme a Colosenses 4:4, una magnífica puerta se abre para compartir la verdad. La iglesia tiene una necesidad. No puede avanzar. Hay un problema, algo que la está bloqueando. Te postras en el suelo, clamas a Dios y buscas una liberación divina. Tienes un pecado que te asedia y del cual no puedes liberarte. Lo enfrentas directamente con oración, ayuno y lectura de la palabra, y experimentas la victoria. Este es el tipo de oración del que estamos hablando. Sin minimizar otras necesidades, cuando escuchas a las personas orar hoy en día, casi siempre es sobre ellas mismas.
sus problemas y sus deseos. Como decía el viejo santo Leonard Ravenhill, pasamos más tiempo orando para sacar a los santos del cielo que para llevar a los pecadores al cielo. Ahora, dije que Dios responde nuestras oraciones cuando oramos dentro del contexto de su reino y con nuestras mentes renovadas para entender su voluntad. Pero quiero ser muy cauteloso aquí porque podrías malinterpretarme. Hay una idea común, especialmente entre algunos círculos reformados, que suena algo así: Dios responde toda oración según su voluntad. Pero hay un problema. No parece que crean que sea la voluntad de Dios hacer nada. Ahora, ellos no lo dirían abiertamente, pero básicamente eso es lo que practican. Todo se atribuye a la providencia de Dios. O esa nación no tiene acceso al Evangelio. Es la providencia de Dios. Si Dios hubiera querido hacer algo, lo habría hecho. Eso no es el lenguaje del Nuevo Testamento. Tampoco es el lenguaje de nuestros antecesores espirituales, aquellos que decimos admirar. No es el lenguaje de Jonathan Edwards, ni de George Whitefield, ni de Charles Spurgeon. No es el lenguaje de William Carey, ni de los puritanos. Déjame decirte algo. Hay un misterio en la oración. Y no me importa si esta declaración hace que esta sea la última vez que predique en un círculo reformado. Si rechazas esta verdad, no eres reformado, estás deformado. Y la verdad es esta: Dios ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo. Él conoce el final de todas las cosas, y no porque miró a través de los pasillos del tiempo para ver qué sucedería. No sé quién inventó esa idea de los pasillos del tiempo, pero no está en la Biblia. Dios sabe cómo terminarán todas las cosas porque Él es el autor de la historia. Todo se desarrollará exactamente como Él lo decretó. Sin embargo, Santiago nos dice: no tenéis porque no pedís. ¿Cómo reconcilias ambas verdades? No puedes. Y no es tu trabajo intentarlo. Estamos llamados a vivir según la verdad que se nos ha dado, aceptando que si hay un Dios allá afuera, y lo hay, y si Él está infinitamente por encima de nosotros en su manera de pensar, y lo está, entonces, ¿por qué deberíamos creer que podemos entender todo lo que Él nos ha dicho? Sé esto: Él es soberano sobre todas las cosas. Y también sé esto: no tenéis porque no pedís. Puedo decirte con buena conciencia que muchas veces, cuando estoy lidiando con un país o un grupo de personas que no tienen acceso al Evangelio, y estoy clamando a Dios: Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? Haré cualquier cosa. Solo dime qué quieres que haga. Siento que la respuesta es algo como: bueno, ¿qué puedes creerme? ¿Qué deseas hacer? ¿Qué tan lejos quieres llevar esto? Es casi como si Dios dijera: ¿quieres volverte loco? ¿Quieres llevar esto hasta el límite? Estoy contigo, vamos. Creo que muchos cristianos han adoptado una mentalidad de que Dios no quiere hacer nada, y que si queremos que Él haga algo, tendremos que arrastrarlo a ello. Déjame decirte algo, amigo mío. Dios está corriendo mucho más rápido que la iglesia. No se trata de que Él te alcance a ti. Se trata de que tú lo alcances a Él. Hay un sentido de fe que viene de leer las Escrituras, de estudiar la vida de los hombres de Dios. Recuerdo una vez, siendo un joven misionero, regresé del campo completamente agotado. Fui invitado a hablar en una iglesia, y realizaron una sesión de preguntas y respuestas. Los miembros de la congregación se turnaban para preguntar, y entonces un niño pelirrojo, de no más de 10 o 12 años, se paró frente al micrófono y preguntó: Señor Washer, después de que gane a todos en Perú para Cristo, ¿qué hará después? Todos rieron excepto yo y él. Le respondí: bueno, hijo, supongo que cuando gane a todos para Cristo en Perú, tendré que buscar otro país, ¿no crees? No veo en ninguna parte de la Biblia que no pueda haber un avivamiento mundial. No veo en ninguna parte de la Biblia que un grupo entero de personas no pueda venir a Cristo. No veo en ninguna parte que deba morir sin ver que todos, al menos una vez, escuchen el Evangelio. Nada que he imaginado y orado por el avance del reino ha sido demasiado grande para Dios.
Cuando oras en el contexto de su reino y con una mente renovada, puedes creerle para cualquier cosa. Déjame darte un ejemplo. En Heart Cry, nuestro ministerio de apoyo misionero, seguimos principios basados en los de George Mueller con sus orfanatos. No recaudamos fondos, no pedimos dinero y no hacemos públicas nuestras necesidades. Una Navidad pasada, nadie, excepto yo, nuestro administrador financiero y un miembro de la Junta, sabía que enfrentábamos un déficit de $150,000. No debíamos ese dinero a nadie, pero lo habíamos gastado más allá del presupuesto. A pesar de eso, sentimos claramente que Dios nos llamaba a hacer algo grande en Asia. Tomamos a 45 misioneros adicionales. Fue un paso de fe, sabiendo que no teníamos los recursos. El 31 de diciembre a las 10 de la mañana, mientras estaba en mi estudio leyendo la Biblia y orando, nuestro administrador financiero entró, emocionado. Me dijo, alguien acaba de enviar un cheque por $60,000. A las 12 del mediodía, volvió a entrar, esta vez llorando, y dijo, acaban de llegar $100,000 más. Para las 2 de la tarde, entró nuevamente. Otro cheque por $60,000. Al final del día, habían llegado $326,000. Nadie sabía nuestra situación. Dios lo sabía. Él esperó hasta el último día del año, mostrando que no necesita 365 días, ni siquiera 24 horas para actuar. Déjame contarte otra historia. Hace años, en Perú, un hombre muy influyente vino a mi oficina. Tenía mucho poder político, pero no era creyente. Me dijo, hermano Paul, hay una región en la selva con 12 comunidades indígenas donde nadie ha predicado el Evangelio. Si puedes levantar a 12 hombres para ir allí, puedo garantizarte acceso. Dije, claro, y me fui a casa pensando, ¿de dónde voy a sacar 12 hombres? Comencé a orar, Señor, necesito 12 hombres, pero no se materializaban. Entonces la situación se volvió más desesperada. Este hombre volvió 2 semanas después y me dijo, hermano Paul, tengo buenas noticias. Hay más comunidades. Ahora hay 17 grupos indígenas. Y yo respondí, eso es increíble, pero en mi corazón estaba aterrorizado porque aún no tenía ni siquiera un nombre. Entonces sucedió algo extraordinario. El siguiente domingo, después de predicar, 4 hombres vinieron a mi oficina. Me dijeron, hermano Paul, creemos que el Señor nos está llamando a trabajar entre los grupos indígenas de la selva. Mi respuesta fue, qué coincidencia, justo tengo algo para ustedes. En las semanas siguientes, otros hombres se levantaron y finalmente tuvimos 17, uno para cada comunidad. Y el hombre influyente cumplió su promesa. En un solo día, reunió a todos los líderes de las comunidades y les presentó a nuestros misioneros. Hoy, muchas de esas comunidades han escuchado el Evangelio por primera vez y tienen iglesias establecidas. ¿Qué quiero decir con esto? Si oras con fe, creyendo que Dios puede hacer cosas grandes, Él moverá su mano. No para cumplir tus caprichos, sino para cumplir su voluntad. Ahora pasemos al tercer punto. Permanecer en Cristo también implica una comunión continua con Él. Esto es difícil de explicar porque se basa en una relación personal con Jesús. Es más que simplemente leer la palabra y orar, es caminar con Él, tener un diálogo constante en tu corazón, buscar su presencia. A menudo me preguntan, ¿cómo se ve esto? Mi respuesta, no lo sé del todo, pero sé que a lo largo del día, mi corazón debe estar orientado hacia Él, buscando su guía y su comunión. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto no significa estar en una postura de oración todo el tiempo, sino mantener una conciencia constante de su presencia. Es un amor genuino hacia Cristo. Es como un matrimonio. No necesitas reglas estrictas para decirte que ames a tu esposa, ¿verdad? Si realmente la amas, buscas su compañía, disfrutas estar con ella. Así es con Cristo. No es una relación basada únicamente en deberes religiosos, sino en un amor profundo. Todo esto, permanecer en su palabra, en la oración y en comunión con Él, es lo que nos hace fructíferos.
Sin Cristo, no podemos hacer nada. Pero cuando permanecemos en Él, nuestras vidas llevan mucho fruto, y ese fruto glorifica a nuestro Padre en los cielos. ¿Tienes comunión con Cristo? ¿Tu vida refleja su fruto? Quiero plantearte algunas preguntas importantes. No te estoy pidiendo que respondas en voz alta, pero sí quiero que seas honesto contigo mismo. Primero, ¿es tu relación con Cristo una realidad en tu vida diaria? ¿Permaneces en Él? ¿Habitas en Él? ¿Encuentras tu fuerza y tu vida en Él? ¿O es Cristo algo distante, un concepto más que una persona? Segundo, ¿su palabra permanece en ti? ¿Es la palabra de Dios algo que consume tu vida, que renueva tu mente y transforma tu carácter? ¿O, honestamente, es solo un libro que lees ocasionalmente cuando tienes tiempo o cuando te sientes culpable? Tercero, ¿tu vida de oración es ferviente, persistente y enfocada en su reino? ¿O simplemente acudes a Dios cuando tienes problemas, pidiendo cosas que tienen que ver más contigo mismo que con su gloria? Cuarto, ¿experimentas comunión con Cristo? ¿Tienes momentos en los que su presencia es tan real que casi puedes sentirla? ¿O sientes que hay una distancia, un vacío entre tú y Él? Esto no es para condenarte, sino para ayudarte a reflexionar. Muchos cristianos hoy en día viven vidas que parecen completamente desconectadas de Cristo. Hablan de Él, leen sobre Él, pero no caminan con Él. Pero esto es lo que quiero que entiendas. La vida cristiana no es simplemente cumplir reglas, ni siquiera hacer obras buenas. Es una relación profunda y transformadora con Cristo. Recuerda lo que dijo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Permanecer en Cristo es esto, es descansar en Él. Es dejar de depender de tus propias fuerzas y aprender a confiar en su poder y su provisión. Ahora, quiero que consideres algo más sobre el fruto que Jesús menciona en Juan 15. Muchas veces pensamos que el fruto se refiere únicamente a ganar almas para Cristo, y aunque eso es parte del fruto, no es todo. El fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5:22-23, también es esencial. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Están estas características presentes en tu vida? ¿Están creciendo y madurando? Si permaneces en Cristo, el fruto del Espíritu será evidente. Pero si no hay fruto, entonces debes examinarte. Jesús advierte en Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es serio. Si no hay fruto, es posible que nunca hayas estado realmente unido a la vid, que es Cristo. Quiero terminar con esta exhortación. Si descubres que no estás permaneciendo en Cristo, si te das cuenta de que no hay fruto en tu vida, no pierdas la esperanza. Corre a Cristo. Confía en Él. Pídele que te dé un nuevo corazón, un nuevo deseo de amarlo y obedecerlo. Puedo decirte esto. He caminado con el Señor durante más de 30 años, y hay algo que he aprendido. Nunca se aparta de aquellos que corren hacia Él. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos te hayas alejado. Él siempre está listo para recibirte si vienes con un corazón quebrantado y arrepentido. Quizás estás aquí esta noche, y al escuchar estas palabras te das cuenta de que no estás en Cristo. Tal vez has sido miembro de una iglesia durante años. Tal vez incluso sirves en algún ministerio. Pero en lo profundo de tu corazón sabes que no tienes una relación real con Cristo. Déjame decirte algo. No hay nada más importante que estar seguro de que estás unido a Cristo. No te confíes en una profesión de fe que hiciste hace años, ni en un bautismo, ni en tu membresía en una iglesia. Pregúntate, ¿estoy permaneciendo en Cristo? ¿Veo el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Amo a Jesús más que a todo lo demás? Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no estás seguro de tu salvación, busca al Señor. Ora, clama a Él.
Pídele que te salve, que te dé un corazón nuevo, que te lleve a una relación real y viva con Él. Y para aquellos de ustedes que son creyentes, pero se sienten débiles, secos o estancados espiritualmente, quiero alentarte. Jesús no te ha abandonado, Él no te desecha. Escucha sus palabras en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Quizás estás pasando por un tiempo de poda. Tal vez Dios está quitando cosas de tu vida que te están impidiendo crecer. Tal vez estás enfrentando pruebas o dificultades que Él está usando para moldearte y purificarte. Confía en Él. Él es el viñador y sabe lo que está haciendo. Su objetivo no es dañarte, sino hacerte más fructífero. Quiero terminar con una ilustración. Imagina una vid en una viña. El viñador viene y corta las ramas secas, las que no llevan fruto. Luego ve una rama que lleva algo de fruto, pero no tanto como podría. Así que comienza a podarla, cortando partes aquí y allá. ¿Duele? Por supuesto que sí. Pero el propósito no es castigar a la vid, sino ayudarla a dar más fruto. Así es con nosotros. Cuando permanecemos en Cristo, podemos confiar en que todo lo que Él hace en nuestras vidas es para nuestro bien y para su gloria. Así que hermanos y hermanas, permanezcan en Cristo, permanezcan en su palabra, permanezcan en oración, permanezcan en comunión con Él. Y cuando lo hagan, darán mucho fruto, y su fruto glorificará al Padre. Pongámonos de pie para orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por su claridad, por su poder, por su capacidad de penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Señor, sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Sabemos que separados de Cristo somos como ramas secas, inútiles para tu reino y destinadas al fuego. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestros corazones. Si hay alguien aquí que no está unido a Cristo, que no tiene una relación real y viva contigo, te rogamos que esta noche sea el momento en que le des un nuevo corazón, que lo traigas al arrepentimiento y la fe. Para aquellos que están en Cristo, pero que sienten que no están llevando mucho fruto, te pedimos que los animes, que les des gracia para buscarte con todo su corazón, para permanecer en tu palabra, en la oración y en comunión contigo. Señor, sabemos que todo lo que haces en nuestras vidas es para nuestro bien y para tu gloria. Te pedimos que sigas moldeándonos, purificándonos y haciéndonos más fructíferos para tu reino. Que nuestro mayor deseo sea glorificar tu nombre, avanzar tu reino y hacer tu voluntad. Que podamos vivir en completa dependencia de ti, confiando en que tú eres el viñador, y que sabes exactamente lo que necesitas hacer en nuestras vidas para que llevemos fruto. Te agradecemos por Cristo, la vid verdadera, nuestra fuente de vida, fuerza y salvación. Ayúdanos a permanecer en Él, a amarlo más profundamente y a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.